Este es un estudio que es introductorio en el sentido de que nos va a presentar el fundamento de todo lo que deberíamos conocer y de lo más importante que deberíamos conocer en la vida, y es cómo Dios manifestó su amor para con nosotros los pecadores a través de Cristo Jesús. Y a eso nos vamos a dedicar por un buen tiempo. Yo deseo de todo corazón que todos y cada uno de ustedes, los que hoy están aquí conectados y que comienzan este proceso, lo culminen. Recordemos que es importante, según la buena mano del Señor, terminar lo que se comienza. Y yo deseo que ustedes y yo podamos seguir hasta el final en este estudio. Ustedes tal vez, o algunos de ustedes, vieron que la presentación de este estudio lleva un nombre y es cronológico. Cuando hablamos de cronológico, estamos hablando que este estudio se va a presentar con esta metodología. Vamos a hablar de lo que vamos a hablar en el orden en que sucedieron los eventos. Por eso cronológico, en el orden en que sucedieron los eventos. Y es por eso que es importante que hoy que iniciamos podamos continuar hasta el final, porque cada lección que vamos a ver es un eslabón de una gran cadena. Y si perdemos un eslabón, seguramente se va a fracturar nuestro entendimiento, ya que este es, como vamos a ver, un solo estudio, varias lecciones, varios sucesos, pero es un solo estudio, es una sola historia la que vamos a estar revisando. Bueno, muy bien, habiendo hecho esa introducción, quiero desearle una bienvenida especial a todos los que se están uniendo y que no había podido saludar. Y también advertirles algo muy importante. Este estudio no se trata de ir revisando algún material, excepto uno. El único material que vamos a estar usando para estos estudios es la Biblia. No hay más materiales, no hay más guías de apoyo, sino exclusivamente la Biblia. De tal manera que ustedes pueden esperar que lo que se va diciendo, lo que se va afirmando, lo vamos a sacar exclusivamente de la Escritura, de la Biblia. Si hay alguna información o algún dato que yo quiera compartir con ustedes, Hola. de manera personal, lo haré y les advertiré que no está en la Biblia, sino que es una adición para de pronto complementar alguna información arqueológica, alguna información geográfica, algún dato adicional. Pero esto no va a ser recurrente. La información que vamos a estar viendo, vamos a irla obteniendo de la Escritura cronológicamente, es decir, en el orden en que sucedieron los eventos, pero nos vamos a dar cuenta que aunque son varios eventos, todos ellos están puestos sobre un mismo eje, una misma historia. No vamos a cambiar de historia en todo este tiempo que vamos a estar compartiendo. Así que el único material que vamos a estar usando es la Biblia. Por eso también es muy importante que ustedes allá en sus casas o donde se encuentren, en lo posible, tengan una Biblia. Si es Reina Valera 1960, mucho mejor, es la que yo voy a estar usando. Pero si no tienen posibilidad de tener una Reina Valera, no importa. Una Biblia es lo importante. Ahora, si ustedes no están adiestrados en la búsqueda de pasajes, no se preocupen. Un hermano aquí nos va a estar ayudando a proyectar los pasajes, pero no quiero que se acostumbren a leerlos en la pantalla. Esto va a ser al inicio. Quiero que ustedes puedan tener sus propias Biblias y buscar conmigo los pasajes que queremos ver. Hoy, aunque este es un estudio cronológico, vamos a tener que ver algunos pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero luego ya
a medida que vamos avanzando, vamos a ir en orden, de tal manera que no va a ser necesario saltar a varios libros de la Biblia, porque es cronológico, en el orden en que sucedieron los eventos, y eso va a ser fácil para nosotros porque no vamos a tener que estar buscando por allá libros que tal vez no estamos adiestrados para buscar. Bien, habiendo aclarado eso, también me gustaría que tuvieran la confianza, si desean, de encender sus cámaras, no los micrófonos, porque eso nos dificultaría mucho comunicarnos, pero sí las cámaras y verles, si quieren tenerlas apagadas, está también muy bien, pero tengan la libertad sobre todo de hacer preguntas y comentarios al final. Esto es muy importante. Ninguna pregunta está de más. Ninguna pregunta es tonta. Todas las preguntas son importantes y no quiero que ustedes al final de cada lección se queden con dudas y preguntas. Y si yo puedo contestarlas, con mucho gusto las contestaré. Así que tengan la confianza, la libertad de prender sus cámaras, tengan la confianza y la libertad de hacer preguntas, de apuntarlas y al final irnos comunicando. Sería muy bueno verles también con sus cámaras encendidas. Esto es un grupo en el que todos podemos estar compartiendo. Bien, habiendo hecho entonces también estas últimas afirmaciones, quiero que comencemos viendo el fundamento en el cual nos vamos a basar para este estudio, la Biblia. Algunos hechos que tal vez ustedes ya conocen sobre la Biblia. Ustedes se pueden dar cuenta que la Biblia está dividida en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y si ustedes pueden, allí donde están, ubicarse en toda la mitad de la Biblia, ¿cuál es la mitad de la Biblia? Me refiero a esa hojita en la mitad que pasa del Antiguo al Nuevo Testamento. Si ustedes se pueden ubicar allí, excelente. Yo por lo menos lo tengo aquí en mi Biblia así. Ahí ya estoy en la mitad de la Biblia. Ya estoy pasando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Por qué quiero que hagan este ejercicio? Para poder explicar algo importante. Y es que la Biblia contiene 66 libros. Estamos haciendo una introducción del fundamento y la autoridad que vamos a usar para este estudio. Esto es una introducción, no hemos entrado al tema todavía. Es una introducción. Y nuestras Biblias, como les decía, se dividen en Antiguo y Nuevo Testamento. Creo que ese es un conocimiento general que tenemos. Pero ¿por qué es importante este hecho? Son 66 libros los que contiene la Biblia. En el Antiguo Testamento, 39 y en el Nuevo Testamento, 27, para un total de 66 libros. Todos estos 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, todos estos 66 libros fueron escritos en el pasado, en diferentes épocas, por diferentes autores y en idiomas que hoy ya no están vivos, idiomas antiguos. Este dato es muy importante. Entonces, dos testamentos, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, para un total de 66 libros, que fueron escritos en épocas diferentes, por autores diferentes y en idiomas antiguos que hoy ya no están vivos. Seguramente hoy esos idiomas están o existen, se conocen, pero no están vivos en el sentido de que hoy ya no se usan en ningún país como tal. Solo tienen unos usos muy restringidos. Ya lo veremos. Entonces, es importante esta información por varias razones. Primero, ¿cómo es posible que 66 libros escritos en épocas diferentes, escritos por personas diferentes, de diferentes trasfondos culturales,
personas de diferentes profesiones, personas que entre sí, muchas de ellas no se conocieron, algunas sí, pero otras no. ¿Cómo es posible que todas ellas hayan escrito tan armoniosamente de un solo tema? Es imposible. Nadie ha logrado esto en la historia. Que se escriban 66 libros en diferentes épocas, diferentes autores, y que la Biblia conserve una unidad, una armonía de propósito y de temática, solamente tiene una explicación que la misma Biblia da. Y es que aunque ella tiene varios libros, 66, y aunque tiene varios escritores humanos, su autor es uno. Él es la mente que ha puesto en estas hojas, como lo vemos hoy, en el pasado, su tema, el plan, lo que quería revelar. Así que aproximadamente 40 hombres escribieron en diferentes épocas, muchos de ellos no se conocieron entre sí, pero escribieron un solo tema. Y este tema podríamos resumirlo en esta frase: la historia de la salvación en Cristo Jesús, o la historia del amor de Dios en Cristo Jesús. Ese es el tema, ese es el eje central de todos los 66 libros, desde el primero, que es Génesis, hasta el último, que es Apocalipsis. Muchos sucesos, 66 libros, pero todos ellos están bien cuadrados sobre un mismo eje. Y ese eje es ese tema que atraviesa todos estos 66 libros: la historia de la salvación en Cristo Jesús, o la historia del amor de Dios en Cristo Jesús. Algunos también lo llaman la historia de la redención. A eso es que nos vamos a dedicar, Dios mediante, ustedes y yo, todas estas noches que compartamos, a mirar esa única historia. Y sabemos entonces ahora que aunque la Biblia tiene aproximadamente 40 escritores humanos, solamente tiene un autor: es Dios. Es por eso que la Biblia guarda tan perfecta y preciosa armonía en todos los libros, porque aunque fueron escritos en diferentes épocas y por diferentes hombres, su autor es uno. Por eso una armonía, por eso un solo tema, por eso esa perfección y esa unidad de la escritura. Bien, quiero que nos vayamos preparando para buscar unos pasajes que nos confirmen esto que acabo de decir. Vamos a buscar un pasaje en el Nuevo Testamento. Si usted tiene su Biblia allí, y su Biblia tiene cintas como estas, le voy a pedir que coloque una cinta en toda la mitad de la Biblia, ahí donde termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo. Coloque por favor allí una cinta para que cuando yo le diga vamos a ir al Nuevo Testamento, pues usted ya sabe que está después de la cinta. Cuando yo le diga vamos a ir al Antiguo Testamento, está antes de la cinta. Esto lo digo porque sé que hay personas aquí presentes que no están adiestradas todavía en el manejo y la búsqueda de pasajes. Entonces, esta es una buena clave que nos puede ayudar. Vamos a ir a un pasaje del Nuevo Testamento en 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Vamos a buscar ese pasaje juntos. Si se le dificulta, no hay problema. Entendemos que algunos de ustedes están comenzando a mirar la escritura. Y si se le dificulta mucho, vamos a tratar de tenerlo aquí en pantalla. 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Ustedes me van avisando, por favor, si lo tienen. ¿Ya estamos allí? Sí, pastor. Sí, Perfecto. pastor. Richie, ¿tú lo puedes tener para la pantalla también? Sí, Paz, ya lo estoy buscando. Perfecto.
2 Timoteo 3, 16 y 17. Voy a irlo leyendo aquí. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, quiero que por favor pongan sus ojos en el verso 16. Toda la escritura. Este pasaje lo escribió uno de esos 40 escritores llamado Pablo. Y cuando él hablaba de toda la escritura, todavía no estaban completos los 66 libros de los que estamos hablando, pero ya había una muy buena cantidad de escrituras. Por lo menos los 39 del Antiguo Testamento ya estaban totalmente escritos, y otros del Nuevo Testamento, no todos los 27, pero algunos ya estaban también escritos. Y aquí hay una información muy importante. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? La palabra inspirada. Recuerden que yo les decía a ustedes que nuestras Biblias originalmente fueron escritas en otros idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Antiguo Testamento fue escrito en griego. Y algunas porciones en otro idioma que se conoce como arameo. Así que hay dos idiomas que se usaron, que Dios usó para traer a la existencia la Biblia. Para el Antiguo Testamento, el hebreo, principalmente, y para el Nuevo Testamento, el griego. Griego koiné, un griego antiguo, no es el mismo griego que se habla hoy. Y lo mismo, este hebreo es un hebreo que es un hebreo antiguo. Hoy solamente ciertas comunidades religiosas lo hablan. Ahora, ¿por qué es importante este hecho? Porque la Biblia no fue escrita originalmente en castellano, en español. Eso significa que ciertas palabras requieren una explicación a la luz de los idiomas originales. No los podemos interpretar, muchas palabras no las podemos interpretar a la luz de los significados actuales en español. Seguramente muchos sí, pero todos no. Y un caso de esos es este, el del versículo 16 de 2 Timoteo 3. ¿Por qué? Porque la palabra inspirar para usted y para mí, como latinos, significa una cosa. Pero la palabra inspirar, que aparece en este verso 16, en el Nuevo Testamento, es decir, que originalmente fue escrito en griego, koiné, significa otra cosa. Para usted y para mí, seguramente inspirar significa estar tan motivados internamente debido a una sensación externa que nos lleva a hacer algo o a producir algo. Eso es lo que significa inspirar. Cuando uno dice está inspirado, lo que uno quiere decir es que ha habido un factor externo que nos ha motivado muy particularmente y especialmente en el interior, y esa motivación nos lleva a hacer cosas especiales o a producir cosas especiales. Para ustedes y para mí eso es inspiración, ¿no? Sin embargo, la palabra inspiración en este verso, que proviene del griego, originalmente significa respirado por, soplado por. Es la acción de exhalar. Notan que hay diferencias, entonces. Es como si el verso 16 estuviera diciendo, toda la escritura fue exhalada, respirada por Dios. Y por tanto es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Quiero que noten algo importante. Este versículo que estamos viendo implica que es útil para usted y para mí lo que Dios exhala. Y lo que Dios exhala quedó aquí en 66 libros. Por eso es que en este estudio no vamos a manejar ningún otro material, excepto este. Porque este versículo afirma que lo que Dios exhala, y eso es esto, es útil para usted y para mí, para ser enseñados, para ser redarguidos, es decir, regañados, para ser corregidos después de ser regañados e instruidos en toda justicia. Bueno, aquí acabamos de ver entonces un hecho importante. Quiero que vayamos más hacia el final de la Biblia a otro pasaje que es Segunda de Pedro 1. Vamos a ir a Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Y nos vamos a ubicar en el versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Allí lo tenemos también en pantalla. Nuestro querido hermano Richie ya ha puesto en pantalla el versículo, pero quiero que ustedes, por favor, hagan el trabajo de buscarlo en sus casas. Esto es solamente por si al caso hoy no pueden tener sus Biblias a mano. Segunda de Pedro 1:19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay mucho que decir de este versículo, pero no nos podemos detener aquí, excepto que en este versículo se compara a la Biblia con una luz, con una antorcha, una lámpara, en términos modernos, una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que amanezca. Es una referencia a cuando vuelva Cristo, porque va a volver por segunda vez. Pero miren el verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, dice el verso 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque, dice el 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Importante hecho. Ya lo había mencionado anteriormente. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, no fue que el escritor Moisés, un día, motivado humanamente hablando, dijo, bueno, voy a escribir Génesis. No. Precisamente el pasaje está diciendo que la Biblia no se trata en su origen de voluntad humana. Dice la palabra en el verso 21, sino que los santos hombres de Dios, recuerde que yo les dije que cerca de 40, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Y vuelvo a hacer mención de un hecho muy importante. Recordemos que la Biblia fue escrita en idiomas que hoy están muertos. Idiomas que se conocen, pero que no se usan. Por eso se dice que no están vivos, en el sentido de que hoy no son la lengua oficial de un lugar, de una nación, de un territorio. Simplemente tienen usos académicos o religiosos hoy día. Pero allí en el verso 21, ustedes vieron, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Otra vez sale la palabra inspiración, y ya les dije, ustedes y yo, como latinos, en el siglo XXI, tenemos una concepción de lo que es inspiración, pero no era así en el original griego. Ya les dije que en el anterior, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada allí significa exhalada por Dios. Pero aquí la palabra inspirados es otra palabra griega que no significa exhalar. Miren entonces cuán importante es entender que la Biblia fue escrita en otros idiomas
Y a veces, no siempre, pero a veces tenemos que hacer el buen trabajo de revisar lo que las palabras significaron en sus idiomas originales. Aquí, por ejemplo, la palabra inspirar pareciera que fuera la misma de Timoteo, la que acabamos de ver, pero no. En griego son palabras griegas diferentes, aunque en castellano fueron traducidas como inspirar. Aquí la palabra inspirar significa empujar, significa llevar, guiar. Lo que está transmitiendo entonces el verso 21 es que los escritores de la Biblia, no autores, ojo, porque la Biblia solamente tiene un autor, ya lo explicábamos. Los escritores, que fueron cerca de 40, hablaron no por voluntad propia, no porque ellos quisieron escribir los libros de la Biblia, sino que un poder sobrenatural venido de Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, fue guiándoles. El Espíritu Santo mismo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, es la persona del Espíritu Santo, guió a estos escritores para que ellos fueran consignando, ya en hebreo o ya en griego, la voluntad de Dios. Eso quiere decir que Dios iba colocando en la mente de estos escritores su voluntad, la que quería que quedara registrada y escrita, y ellos iban con su propio estilo, con su propia personalidad, iban escribiendo exactamente lo que Dios quería que escribiera. Reitero, en el propio estilo del escritor, con su propia personalidad, pero registrando exactamente lo que Dios quería que quedara registrado. Eso es lo que significa este verso 21. Entonces notarán ustedes que la Biblia, con 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, no se trata de un libro humano. Aunque hay escritores humanos, es un libro de origen divino, porque Dios respiró sus palabras, colocó sus pensamientos en la mente de escritores que Él escogió, como dice aquí, y el Espíritu Santo se aseguró de que ellos plasmaran, con su propio estilo y personalidad, lo que Dios quería que quedara plasmado. De ahí que, según el pasaje anterior que vimos, toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para usted, para mí, para ser enseñados. Bueno, muy bien. Habiendo entonces revisado esta introducción acerca de este libro autoritativo que vamos a usar, que es la Biblia, en todo este estudio, entonces podemos continuar. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna duda o pregunta. ¿Todo va claro? Bien, parece que no hay preguntas. Entonces, continuamos. Quiero que por favor puedan ver esta imagen. ¿La pueden ver bien? Como ustedes se pueden dar cuenta, es una fichita de un rompecabezas. Creo que la ven bien, ¿verdad? Bueno. Ahora, yo quiero que usted piense en algo. ¿Cuál es la imagen de la que esta ficha hace parte? Imagínese la imagen. ¿Cuál puede ser la imagen de la que esta ficha hace parte? Seguramente le va a quedar difícil identificarlo, pero tal vez puede tener una idea. Invéntese algo. ¿Cuál podrá ser la imagen de la cual esta ficha hace parte? Quisiera escuchar alguna idea. Un prado. Bueno, hay un prado, correcto, ahí vemos algo verde. Podemos ver que hay como un prado, ¿cierto? Un jardín. Es un jardín, muy bien. Tal vez Luchito identificó eso porque hay como una flor, colores verdes, entonces es como un jardín, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguien tiene más una idea?
Como un barquito. Como un barquito, muy bien. Bueno, entonces un jardín, ahora vemos como un barquito. Bien. Un lago. Ahora, ¿qué otra cosa? Sara, Un lago. un lago. Un lago se ve como un lago, ¿verdad? Puede que no sea un barco, sino un lago, o puede que sea un barco dentro de un lago. En fin, tal vez ustedes allí tienen otras ideas de lo que esto pudiera ser, pero miren lo que acabó de pasar. Miren cuán difícil es estar de acuerdo con una sola ficha. Solamente escuchando 4 personas, hay 4 versiones diferentes de lo que esto puede significar. Con una sola ficha. Es entendible. Necesitamos el panorama completo para saber qué es. Pero mire que una versión fue un barco, otra versión fue un lago, otra versión fue, bueno, un pastal, otra versión fue, bueno, un jardín, ¿sí? Y seguramente si siguiéramos escuchando, cada uno tendría una versión probablemente diferente de cuál puede ser esta imagen. ¿Por qué es importante este ejercicio? Porque seguramente muchos de los que están aquí están entendiendo a Dios así, con retazos de la Biblia, pequeños pedazos bíblicos, ¿sí? Han escuchado que Dios hace esto, han escuchado que Cristo es esto, han escuchado que en la Biblia dice aquello, tienen fichas, pero tal vez no se tiene el panorama completo. ¿Cuál es el problema de tener fichas bíblicas, de tener ciertos datos acerca de Dios, de tener cierta información de Cristo y no tener el panorama completo? Pues el problema es el que acabó de pasar, que cada uno va a tener su propia versión de Dios. Cada uno va a tener su propia versión de Cristo. Y la verdad es que no hay muchas versiones de Cristo, ni varias versiones de Cristo, ni solo una. Necesitamos el panorama completo. Así que es probable que en esta noche usted está conectado y tiene solo fichas sueltas de la escritura, de la Biblia. Tiene alguna información aquí, otra información allí, retazos y pedazos. Y esos retazos y pedazos que no le dan la imagen completa son el concepto que usted tiene de Dios y que usted tiene de Cristo. Es peligroso. ¿Por qué? Porque con pequeños retazos no vamos a tener un concepto completo de quién es Dios, de cuál es su amor. Vamos a mirar entonces esta ficha de qué imagen hacía parte. Ahora aquí está. Este es el panorama completo, ¿eh? Bueno, un jardín, no había un barco, no había un lago, pero aquí está. Esta ficha es de aquí. Y entonces ya sabemos cuál es el panorama completo. Y hoy tal vez hemos venido a este grupo con retazos y fichitas acerca de Dios. Lo que vamos a hacer en este estudio es ver el panorama completo para que podamos colocar las fichas y retazos que tenemos en el lugar adecuado y no tener conceptos equivocados acerca de Dios, acerca de su amor, para comprender bien quién es Cristo y qué es exactamente lo que Él vino a hacer, cuál su vida, cuál su obra. Bueno, pero como este es un estudio cronológico, tenemos que comenzar desde el principio, porque no podremos entender un libro si comenzamos desde la mitad. Tenemos que comenzar desde el principio. Y por eso quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Bien. Allí notamos algo. En el versículo 1. Dice así la palabra de Dios, en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hay un principio. Y este principio es el principio de lo material, el principio de lo físico. Es decir, los cielos, cosas que son visibles, en un sentido, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita. Y la tierra, el entorno en el que nos movemos. Pero yo quisiera hacer una aclaración. Dentro de lo que Dios creó, no todo es visible. Por eso la Biblia afirma que hay creación visible, pero también que hay creación invisible. Quiero que podamos tener eso claro. ¿Dónde lo dice la Escritura? Quiero que vayamos a un pasaje en el Nuevo Testamento, Colosenses, Nuevo Testamento. Si usted ya dividió su Biblia, acompáñeme por favor al Nuevo Testamento, Colosenses. ¿Por qué quiero llevarlos a ese pasaje? Porque quiero que al ver el principio de todas las cosas, ustedes conmigo puedan ver que la creación no se trata solo de cosas visibles, sino también de cosas invisibles. Y esto es importante para entender algo más adelante. Si no fuera importante esto, para entender algo más adelante, pues no lo estaría enseñando. Pero para poder entender una lección que viene, es necesario entender esto ahora. Colosenses, en el Nuevo Testamento. Es decir, después de la cinta. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente. Gracias a Dios que hoy lo tenemos en nuestro idioma y a través de la Reina Valera tenemos una traducción fiel de los originales. Colosenses capítulo 1. Vamos a ubicarnos en los versos o en el verso 16. Versos 15 y 16. Espero que estemos allí. Dice así Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta es una referencia a Cristo. Verso 16. Porque en Él, noten, fueron creadas todas las cosas. Bueno, lo que estamos viendo allí en Génesis 1. En Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y noten lo que sigue. Visibles e invisibles. Visibles e invisibles. Así que la creación contiene cosas visibles para nosotros, materiales y visibles, pero también contiene cosas invisibles. Bueno, ¿qué significa eso de creación invisible? Entendemos la creación visible, ¿no? Un árbol hace parte de la creación visible, ¿verdad? Las montañas, las rocas, la vida animal, la vida vegetal, bueno, la vida humana hace parte de la creación visible. Pero ¿qué significa la creación invisible? Este punto es importante para poder más adelante entender una lección. Allí mismo, en el verso 16 de Colosenses 1, se da una explicación. Dice así, después de la palabra invisibles hay un punto y coma y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esas palabras, que tal vez nos suenan un poco extrañas, se refieren a ángeles. Ángeles. Los ángeles hacen parte de la creación. Es decir, los ángeles son criaturas, no son dioses, son criaturas. Así como fue creado el árbol, así como fue creado usted, como fui creado yo, los ángeles también son criaturas, pero hacen parte de esa creación invisible, invisible, como se menciona aquí. De tal manera que es importante entender esta creación invisible porque en Génesis 1:1 y en adelante no la vemos. Hay 6 días de la creación,
pero allí no se nos relata la creación de los ángeles, pero ciertamente fueron creados. No sabemos exactamente si en alguno de estos días de la creación o antes de la creación de la tierra, no es claro, pero probablemente haya un versículo que nos ayude a pensar que o fueron creados antes de la tierra o por lo menos el mismo día en que fue creada la tierra. ¿Qué pasaje es? Vamos a ir al Antiguo Testamento, a un libro que queda antes de Salmos. Job. Vamos a ir a Job. Job. Acompáñenme por favor a Job, capítulo 38. Quiero que esté ahí, por favor, muy atento. Job, capítulo 38. Estamos tratando de entender esta creación invisible. ¿De qué se trata? Ahora sabemos que se trata de ángeles, que son seres creados por Dios, pero invisibles a nuestros ojos, y que no sabemos exactamente cuándo fueron creados, pero por lo menos por el versículo que vamos a ver aquí, entendemos que fueron creados o antes de la tierra, o por lo menos el mismo día en que fue creada la tierra, ¿no? No tenemos certeza de eso. Pero sí quiero que por favor miren un versículo conmigo. Job, capítulo 38. Hay unas preguntas que Dios le hace a este personaje, a Job. Y en estas preguntas, Dios quiere hacerle ver a Job que él es muy pequeño frente a Dios. Dios como creador es infinitamente diferente a nosotros, en el sentido de que Él es el creador y nosotros somos solo criaturas. Hay preguntas aquí que Dios hace a Job para que él entienda esa pequeñez y entienda la grandeza de Dios. Por ejemplo, el verso 4 de Job 38 dice así: pregunta a Dios, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Noten que ahí Dios está haciendo una pregunta y afirma: un día que yo fundé la tierra, ¿dónde estabas tú? Obviamente Job no estaba allí porque Dios no había creado a la humanidad. No estaba Adán ahí. Menos Job. Sigue preguntando Dios: házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Una referencia a la ley de la gravedad. ¿Quién puso su piedra angular? Y el verso 7 tiene información importante. ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Así que probablemente, cuando Dios estaba creando la tierra, ya hay aquí unos hijos de Dios, por supuesto que no son hombres, sino ángeles que están admirando y alabando a Dios por crear la tierra. Así que es probable que estos ángeles hayan sido creados probablemente antes de la creación de la tierra, o por lo menos el mismo día en que fue creada la tierra. Bueno, esto es difícil saberlo. Solamente quería traerlos aquí porque hay una referencia muy clara a estos hijos de Dios que en Job se refiere a seres angélicos, como se nos explica en el capítulo 1. Ahora, esta creación invisible, que ya sabemos que se trata de ángeles, podemos verla en resumen en el Salmo 103. Después de Job, inmediatamente después de Job está Salmos. Vamos a ir al Salmo 103. Salmo 103. Y aquí podemos encontrar información importante acerca de esta creación invisible, de estos ángeles. Salmo 103. Vamos a ubicarnos en los versos 20 y 21. Salmo 103, versos 20 y 21.
Bien, dice así la palabra de Dios. Salmo 103, 20 y 21. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Aquí tenemos una información importante de los ángeles. Una de sus labores principales, de esa creación invisible, de esos seres angélicos, es bendecir, o también podríamos decir alabar a Jehová. Esto es importante. Los ángeles fueron creados con un propósito y una misión y una tarea principal, y es alabar continuamente a su creador, a Dios. Por eso aquí dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Sigue diciendo, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Aquí tenemos dos datos importantes acerca de estos ángeles. Bueno, creo que hay una mano levantada de Adriana Céspedes. ¿Hay alguna pregunta? Adriana, ¿alguna pregunta? Bien, ya bajaron la mano. Tal vez fue una equivocación. Bueno, continuamos. Versículo 20 de Salmo 103. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Aquí hay dos informaciones importantes, dos informaciones muy importantes. Una, poderosos en fortaleza. ¿Qué significa eso? Significa que los ángeles fueron creados con unas capacidades superiores a las del ser humano. Poderosos en fortaleza es que tienen unas habilidades, tienen unas capacidades superiores a las nuestras. Y por eso ellos pueden vivir en otras esferas que nosotros no podríamos vivir. Por lo menos en la condición actual. Pero ellos sí. Por eso, poderosos en fortaleza. Así que tenemos aquí ya dos datos acerca de la creación invisible de los ángeles. Uno, ellos fueron hechos para alabar el nombre de Jehová. Pero dos, fueron hechos con unas capacidades superiores a las del ser humano. Pero dice que ejecutáis su palabra. Es decir, que los ángeles también tienen como misión obedecer o ejecutar su palabra, es decir, la de Dios. Es por eso que cuando a usted y a mí nos llegan mensajes de contactar al ángel Gabriel o contactar al ángel Miguel, o que podemos tener contacto con los ángeles, por favor, no lo crean. No hay tal cosa en las Escrituras. Los ángeles no fueron hechos para que nosotros tengamos contacto con ellos y podamos hablar con ellos. No, ellos fueron hechos, según este salmo, para ejecutar la palabra de Dios. Ellos no obedecen al hombre. No obedecen al hombre. Ciertamente, en ocasiones, Dios hace que sus ángeles intervengan en la historia humana. Pero ellos, dice aquí, solo obedecen a Dios. Así que no podemos contactar a los ángeles y decirles, hagan esto y hagan lo otro. No hay tal cosa. No existe tal cosa en las Escrituras. Ellos solo obedecen a Dios, como dice ahí. Ya tenemos tres datos acerca de los ángeles. Alaban a Dios, fueron hechos para alabar a Dios, fueron hechos con capacidades superiores a las del ser humano y obedecen solamente a Dios. Por eso termina el verso 20 diciendo, obedeciendo a la voz de su precepto. Ahora el verso 21. Bendecid a Jehová, eso hacen los ángeles. Bendecid a Jehová, vosotros todos, sus ejércitos. Sus ejércitos. ¿Qué significa ejércitos? Significa dos cosas. Significa que los ángeles son muchos. Dios creó muchos, por eso ejércitos, muchos, pero también significa que entre ellos, entre los ángeles, hay jerarquías. Así que hay dos datos dentro de la palabra ejércitos. Dios creó muchos ángeles,
Pero adicionalmente, entre los ángeles hay jerarquías. Es por eso que ustedes habrán visto que en la Biblia se habla de diferentes nombres para los ángeles. Y eso puede ser una implicación de que los ángeles están organizados por jerarquías. Jerarquías. Esto es muy importante. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante porque cuando encontramos en la Biblia referencias como, por ejemplo, vamos a mirar en el Antiguo Testamento un pasaje en Isaías. Vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Ustedes van a Isaías capítulo 6 y pueden ver en el versículo 2 un nombre extraño. Tal vez para los que somos de la generación del 80, este nombre no se nos haga tan raro por un programa que había antiguamente en donde había un ángel y donde había una diablilla, y el ángel se llamaba Serafín. Pero en el versículo 2 se dice así: por encima de él había serafines, ¿no? En el versículo 2 del capítulo 6. Serafines. Por encima de él había serafines. Ahí hay un nombre para ángeles. Dice ahí, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahora quiero que vayamos a otro pasaje. Vamos al Salmo 80. Vayan conmigo al Salmo 80, atrás de Isaías, Salmo 80. Y leemos el versículo 1. Salmo 80, versículo 1. Allí leemos así: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, otro nombre. Ya habíamos visto serafines, ahora vemos querubines y vemos un dato adicional. Dice, tú que estás entre querubines. Y esta expresión se repite en la Escritura en otras ocasiones, que Dios habita entre querubines. Eso ha hecho pensar a muchos que los querubines en rango son los que están en la cúspide, los que están más arriba. Bueno, esto es porque no se dice en la Biblia que Dios habita entre serafines, sino entre querubines, aquí y en varios otros pasajes. Tú que estás entre querubines, Dios habita en medio de querubines. Entonces, hay diferentes nombres que podrían reflejar los rangos que hay entre los ángeles. Ahora, acompáñenme también al penúltimo libro de la Biblia, Judas. El penúltimo. El último es Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Vamos al penúltimo, al que está antes de Apocalipsis. Vamos a Judas. Muy bien. Y vamos al versículo 9. Versículo 9. Judas 9. Ustedes leen allí, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, esta es una pelea angelical, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, bueno, simplemente quería que miraran esta referencia a arcángel. Hay otro nombre, serafines, querubines, y ahora aquí hay un arcángel. ¿A qué vamos con esto?
que en las Escrituras hay varias designaciones. Hay ángeles, hay otros a los que simplemente se le llaman varones que aparecen, a otros arcángeles, líderes entre los ángeles, a otros serafines, a otros querubines, y todo eso refleja que hay toda una variedad jerárquica en esos ejércitos angélicos. Ahora, ustedes aquí en el verso 9 vieron la palabra el diablo. El diablo. El arcángel Miguel contendiendo con el diablo. Hay que tener en cuenta que el diablo originalmente fue creado como alguno de estos ángeles. Dentro de estos ángeles, el diablo pertenece a esa categoría de seres espirituales, seres angélicos. Sin embargo, originalmente, el diablo no era diablo. La palabra diablo es una expresión griega que describe lo que este ser espiritual en particular fue después de caer en pecado. Pero antes de caer en pecado, este era un ángel. Algunos piensan que era un querubín, por algunas referencias en Ezequiel y en Isaías. No vamos a entrar allí, pero hay quienes piensan que originalmente fue un querubín. Si es así como lo describen Ezequiel 28 e Isaías 14, entonces el diablo originalmente habría sido un querubín, es decir, uno de los ángeles de mayor rango, y habiendo sido creado perfecto, un día se halló en el maldad, como dice allí en Ezequiel. Y la maldad, como dice Isaías 14, habría consistido en que quiso ser Dios, quiso suplantar a Dios, y no le fue permitido, obviamente, tal acción. Bueno, no he querido entrar en detalles porque estas son interpretaciones de Ezequiel y de Isaías. Tal vez haya razón, pero lo importante de este hecho es que el diablo, que es Satanás, hace parte de esta creación de seres espirituales. Fue creado, es una criatura, ¿no? No es un Dios, es una criatura. Y si su pecado en verdad fue, como dice Isaías, haber querido ser semejante a Dios, entonces fue expulsado por Dios. Lo cierto es que originalmente este ser fue creado perfecto, pero en algún momento en él se halló pecado, pecó. Y ese pecado le acarrió dejar de tener el privilegio de estar en las esferas celestes alrededor de Dios, y ahora se le conoce con los nombres de Satanás y Diablo. ¿Por qué? La palabra Satanás es hebrea, significa opositor. Eso describe que este ángel, después de su caída, se volvió un opositor de Dios. Pero también diablo, que significa acusador o también engañador. Y a eso es que desde su caída se ha dedicado a hacer, a engañar y a acusar. Ahora, quiero que miremos un pasaje importante en Mateo. Acompáñenme en Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, si usted tiene allí su cinta, es el primer libro del Nuevo Testamento. Acompáñenme, por favor, a Mateo. Hay una referencia importante allí. Mateo. Acompáñenme al capítulo 25. Vamos a ir a Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. ¿Alguien me puede confirmar si ya están allí? Nos ubicamos en Mateo 25, versículo 41. Listo, pastor. Excelente. Mateo 25, 41. Allí hay una referencia importante. Dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Tengan por favor presente esa palabra, al fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí hay información muy importante acerca de estos seres angélicos. Uno de ellos, que ahora es llamado Diablo y Satanás, ahora tiene ángeles también. ¿Cómo ocurrió eso? No tenemos idea. Lo cierto es que en la rebelión varios ángeles lo siguieron. Por eso se habla allí de el diablo y sus ángeles. Tal vez, podría pensar yo, porque no está en la Biblia, que ese nombre, diablo, que significa engañador, podría describir también que él engañó a ángeles que vinieron luego con él. Bueno, no podemos estar seguros de eso, ni cómo ocurrió, porque no tenemos esa información, así que allí donde Dios no nos informó algo, pues no vamos a profundizar, ni vamos a tratar de hacer especulaciones, ¿no? Solamente aquí es claro que el diablo tiene sus ángeles, y que originalmente todos fueron creados santos, todos fueron creados perfectos, pero en un momento algunos decidieron desobedecer a Dios y fueron capitaneados por el diablo o por Satanás. Pero algo más es relevante en este versículo, y es que hay un fuego eterno, aquí se llama así, en otras partes se llama el lago de fuego, y en otras el infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es muy importante. Ahora, ¿cuándo fue preparado este lugar? No sabemos. Solamente sabemos que para cuando Jesús dijo estas palabras, ya había un lago de fuego o un fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Eso quiere decir que el Señor, que Dios, el mismo que creó a estos ángeles, que luego desobedecieron, también preparó ya un lugar. ¿Cuándo? Podríamos especular, podríamos pensar que desde el mismo momento en que desobedecieron, allí mismo Dios empezó a preparar este lago de fuego, pero no podemos afirmarlo así. Solamente sabemos que hay un lugar llamado el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, pero eso nos comunica algo importante. Eso nos dice que cuando Dios va a hacer su creación visible, acuérdense que estamos hablando de la creación invisible, pero cuando Dios va a hacer todo lo visible, todo lo material, ya es importante para usted y para mí tener esta información, porque como Génesis 1 no nos va a hablar de cuándo fueron creados los ángeles, entonces no podemos o no podíamos entrar a Génesis 1 sin ver primero todos estos datos e información de esa creación invisible, de esa creación angélica o de ángeles. Pues luego vamos a llegar a Génesis 3 y ya vemos allí al diablo. Y luego, si no vemos esto, vamos a preguntarnos, bueno, ¿y dónde apareció este diablo? ¿Sí? Bueno, por eso es que es importante haber tenido esta información de la creación invisible. Pero ya para terminar, porque se nos ha cumplido el tiempo o la hora, lo más relevante de este hecho es ¿qué nos enseña todo esto de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios? Por favor, es importante. ¿Qué nos enseña todo esto de Dios? Sí, interesante lo de los ángeles, la creación invisible, los ejércitos, las jerarquías, el diablo, bueno, incluso el lago de fuego, todo interesante, pero lo más importante es ¿qué nos enseña esto de Dios? Varias cosas. Primero, que solo hay un creador, todo lo demás son criaturas. Y ninguna criatura se puede igualar a Dios. Segundo, que Dios es santo, santo, santo. La palabra santo significa sagrado, apartado. Algo que es sagrado porque está apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de la corrupción, apartado de la maldad, apartado de la suciedad, apartado de la impureza, apartado del pecado,
apartado de la malicia, apartado de todo lo que es perverso y malo. Eso significa santo, apartado. Ahora, ¿cómo es que podemos entender que Él es santo? Lo podemos entender porque el diablo claramente, como vamos a aprender también más adelante, ya no hace parte de sus ángeles, es decir, que fue echado de su dignidad original, fue expulsado de sus privilegios originales. Eso quiere decir que Dios, como Dios santo, no admite el pecado y no admite al pecador. Ya lo estamos viendo desde el principio. No admite el pecado y no admite al pecador. Lo vemos en el hecho de que el diablo es diablo. No siempre fue así, pero cuando lo es, ahora hay un diablo que ya no está gozando de su posición original ni de sus privilegios celestiales originales. Se fue ahora echado en rebelión con sus ángeles, dice acá. Así que aprendemos de Dios que es santo, en que no admitió más a Satanás porque pecó, es pecador. Dios no admite y no tolera y no cohabita con el pecado, ni comenzamos a ver desde el principio, desde ahora. Pero lo segundo que aprendemos de Dios es que es justo. No solo es santo, también es justo. ¿Dónde lo vemos? En el lago de fuego o el fuego eterno. No solo Dios ha echado de su posición original a Satanás, al diablo, sino que también aquí vemos que ha decidido castigar al pecador y a su pecado, a Satanás por su pecado. ¿Cómo? Preparando un fuego eterno, un lago de fuego. Así que no se trata solamente de que Dios diga, no quiero que estés conmigo, sino que adicionalmente es, no estarás conmigo por pecador, pero te castigaré, es lo justo. Es como lo que hacemos los que somos padres de familia. Cuando nuestros hijos cometen una grave desobediencia, no solo les decimos, aléjate, o no solo les decimos, hazte aquí o hazte allí para hablar, sino que también los corregimos porque no queremos que el mal crezca. Así Dios no solamente expulsó a Satanás de su posición original, de su dignidad original, de sus privilegios originales, como Dios santo, sino también como Dios justo, ha castigado a Satanás y sus ángeles. ¿Cómo? Preparando un lugar. Es decir, que todavía está preparado. Habrá un juicio final. Está preparado un lugar en donde tendrán que asumir eternamente su decisión de rebelarse contra Dios. No hemos iniciado Génesis 1:1 y ya esta información es importante antes de entrar a ver la creación visible. Hasta ahora hemos visto la creación invisible. Bueno, se ha culminado nuestra hora. Tengan una muy buena noche y Dios mediante nos vemos el martes de la próxima semana.